Hola a todo el público de Inforregión, mi nombre es Gabriela Coloma. El día de hoy estamos con Marco Avilés para comentar temas de discriminación y racismo tras los resultados de la última campaña electoral. Marco Avilés es periodista y escritor, especialista en temas de racismo y discriminación. Es autor de No soy tu cholo y De dónde venimos los cholos. Bienvenido, Marco, ¿cómo estás? No, muchas gracias por la invitación y aquí feliz de conversar contigo. Gracias. Bueno, hemos visto en las últimas semanas electorales que en verdad, en toda la campaña electoral, la discusión estuvo envuelta en cuál sería el modelo que gobierne los próximos años el país, ¿no? Sin embargo, tras conocerse los resultados en esta segunda vuelta, hubo cierta parte de la población, y hay que decirlo mayoritariamente limeña, que emitió comentarios discriminatorios, no solamente hacia Pedro Castillo, sino hacia sus votantes. ¿Tú cómo percibes ese racismo que se ha vivido en esas elecciones presidenciales? Yo estoy como investigando y leyendo cada vez un poco más sobre el racismo a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, si uno, digamos, ve el Perú, su evolución, ¿no? Desde de la colonia, ¿no? Los inicios de la República hasta ahora, uno se da cuenta de que el racismo y la violencia racial es una constante en el Perú. Creo que es una de nuestras instituciones más sólidas, lamentablemente, en el país, ¿no? Y lo problemático es que, a pesar de ser una institución sólida que se reproduce generación tras generación, que se muestra, que se exhibe, en el Perú no hacemos todavía nada a nivel institucional para enfrentar el racismo, porque es un problema, porque genera violencia, ¿no? Es violencia, genera pobreza, genera atraso, genera confrontación, en fin. Entonces, con eso lo que quiero hacer es poner en perspectiva lo que estamos viviendo, ¿no? Esto no es nada nuevo. Esto ha ocurrido todo el tiempo. Y es importante en este caso recuperar y creo que conectarnos como país con las experiencias de quienes peor sufren el racismo, que son en el Perú las comunidades indígenas, comunidades afroperuanas, ¿no? Las comunidades eh, venezolanas también, ¿no? Ujú. Solo para nombrar algunas. Entonces, ¿qué es lo nuevo en este caso, no? Porque el racismo no es nuevo. La violencia, los insultos, no es nuevo. Creo que, y estoy tratando de procesar esto, entenderlo, ¿no? Creo que lo que es nuevo es una instrumentalización del racismo a nivel político como no veíamos, ¿no? Porque más allá de que la gente acepte o no acepte que está ejerciendo el racismo, lo que se está viendo es esta instrumentalización en cosas muy claras, más allá de los insultos, más allá de los memes, ¿no? Ahorita, en el intento de supresión de votos en zonas rurales, ¿no? De parte de Fuerza Popular. Porque este discurso que tienen, que están cuidando el voto, ¿no? Que están cuidando el voto del Perú, no bueno, es obviamente una careta. Lo que están haciendo es intentar reducir la cantidad de votantes de Pedro Castillo atacando las zonas rurales donde más gente ha votado por él, porque su estrategia es es eliminar mesas completas, ¿no? Sí. Entonces, esto de acá es una exposición del racismo que no necesariamente se está viendo así desde el lado de los medios, ¿no? No se está problematizando de esa manera. Y eso a mí me parece espantoso. Claro, justo uno de los temas que tal vez tiene esta institucionalización es que la idea de emigrar, ¿no? En la capital se encuentra todo. Entonces, aquí vas a tener oportunidades, vas a tener progreso. ¿Y tú crees que, claro, como lo comentas, esto para las élites limeñas les cuesta creer, ¿no? ¿Cómo es posible que en las zonas rurales del país Keiko Fujimori no haya tenido votos? Claro, claro, hemos visto, ¿no? A gente, pues, como, no sé, diferentes personas en las redes sociales, pero gente como muy lamentablemente prominente, como Jaime de Altaus, que es una persona que tiene una visibilidad, ¿no? Porque como columnista y como invitado recurrente a programas de televisión, su opinión es divulgada. Pues entonces, esta sorpresa ante los votos en Chumbivilcas, ¿no? Chumbivilcas, que es la provincia donde nació mi mamá, ¿no?
Ujú, Además, a mí me pareció como, wow, este pata no entiende, no entiende nada muy bien. ujú. Entonces, esa sorpresa ante ese tipo de votos, no es, o sea, no lo entienden y no lo admiten, porque el voto es información, ¿no? Y es información que se tiene que también traducir desde las mesas de análisis, ¿no? Se tiene que traducir en una discusión, en un diálogo. ¿Qué cosa es lo que está diciendo la gente? ¿Qué cosas están diciendo los votantes en el corredor minero, donde mayoritariamente han votado por Pedro Castillo? ¿Qué es lo que están diciendo? Entonces, lo que vemos es un rechazo, es un no quiero ver, no quiero escuchar, esto no existe, ¿no? Que me parece es bien característico de las élites peruanas, de las élites limeñas, y es una característica que está muy vinculada, creo, a nuestro subdesarrollo, porque lamentablemente las élites pues controlan, tienen el poder no solo para mal, ¿no? Tienen el poder de transformar, de poder generar pues políticas, acciones, etcétera. Pero imagínate cómo son estas personas que tienen poder, pero que se niegan a ver la realidad. Y ahora que estamos hablando de la importancia de la ciencia en el contexto de la pandemia, pues una de las características digamos, de la actitud científica es atreverte a ver, ¿no? Lo que está ocurriendo. Y esto, en el contexto de esta conversación, ¿no? Del racismo, es una actitud recurrente hacia la realidad de las poblaciones marginalizadas, minorizadas, como las poblaciones indígenas, con las poblaciones indígenas amazónicas, las poblaciones afroperuanas, que también hay que recordar que son parte importante del país, ¿no? Entonces, es lo que estamos viendo es una dimensión más grande del racismo, ¿no? Esto no es Jorge Benavides insultando o creando estos personajes estrafalarios, ¿no? Esto es una parte del Perú diciéndole a la otra que no importa, ¿no? Ujú. Sí, tú comentabas en una entrevista, si no me equivoco, con Jaime sobre el hecho de que el racismo, o sea, el hecho de creer que el racismo solamente es un problema de resentidos, acomplejados, es un privilegio, ¿no? Porque, digamos, llamar a alguien terruco, ¿no? Terruquear a una persona, es esa misma muestra, ¿no? ¿Tú crees que eso tiene alguna relación con la educación que algunas personas reciben en un sector privilegiado o en la educación privada, por ejemplo? Sí, absolutamente. Mira, ¿a quién se llama terruco? ¿No? ¿A quién se terruquea? ¿Quién terruquea? En el contexto de las elecciones, hemos visto cómo la ciudad de Lima, la ciudad del Cusco, otras ciudades también, han estado aplastadas por propaganda costosa, ¿no? Esa propaganda no son estos folletos que se distribuyen, que también ha habido, ¿no? Pero, ¿quién pone esta propaganda gigantesca? Hay gente que obviamente tiene poder adquisitivo, ¿no? Entonces, son estas personas las que terruquean a quienes tienen menos poder adquisitivo, ¿no? Entonces hay una dirección, una direccionalidad de quién emite los mensajes sobre quiénes, quién piensa a quiénes, ¿no? Digamos, es bastante triste que además en esta direccionalidad son personas de Lima, de la comunidad empresarial, diciéndole terroristas, terrucas, a personas que han sufrido en mayor cantidad, en mayor grado, la violencia terrorista, ¿no? O sea, la gente, muchas veces el discurso no repetitivo, el lugar común en Lima es tarata, tarata, tarata. Bueno, ok, pongamos las cosas en perspectiva. Tarata fue horrorífico, pero eso fue un hecho violento en una historia gigantesca de hechos violentos, donde cosas espeluznantes que la gente en Lima no ha visto han ocurrido, ¿no? Sí. Como que encierren a toda una comunidad en una iglesia y los quemen vivos. O sea, eso se ha vivido en los Andes y a esas personas les están diciendo terroristas. Para que esto sea posible, es necesario que las personas que emiten estos mensajes tengan muchísimo poder y las personas que reciben estos mensajes tengan, no tengan el poder siquiera
de plantear una respuesta que se escuche al mismo nivel, porque en los medios de comunicación tú escuchas a estas personas hablando de comunismo, terrorismo, ¿no? Pero no escuchas a las personas a quienes se llama así respondiendo esos mensajes. Entonces, digamos que este es el país en el que nosotros vivimos y siendo positivos, y con esto quiero terminar, y no de una manera ingenua, lo que tenemos ahorita es evidencia, dolorosa, pero es evidencia que tiene que ser material de trabajo para quienes van a gobernar el Perú, no en los próximos 5 años, sino en los siguientes gobiernos. O sea, sobre esto tenemos que trabajar y sobre esto tenemos que atrevernos a construir un país, ¿no? Tú comentabas también esta idea de propaganda hacia el comunismo, ¿no? Y este argumento que se utilizaba, no, vamos a ser como Venezuela, vamos a ser como Venezuela, este discurso peyorativo también. También se señala que el sistema en sí capitalista es muy, muy discriminatorio y muy racista. Pero cuando utilizaba yo este argumento, por ejemplo, personas me decían, pero el comunismo también es discriminatorio, todo es discriminatorio, ¿no? ¿Qué tan válido es este argumento? Digamos, no, los argumentos no están equivocados, ¿no? Porque, por ejemplo, en Cuba, después de varias décadas de socialismo y comunismo, el racismo sigue siendo un problema gravitante e incluso a veces peor que al origen, ¿no? O sea, lamentablemente, ¿no? Resolver el racismo, para ponerlo en esos términos, ¿no? Ujú. Enfrentar el racismo no es un proyecto de ningún tipo de modelo político. Lamentablemente, no. El socialismo, pues que no, la idea de que todos vamos a ser iguales, ¿no? En la redistribución de la riqueza y tal. O sea, hay un discurso por la igualdad económica, pero no hay un discurso de desestructuración de esta institución de siglos, ¿no? Lo cual no quiere decir que el capitalismo sí tenga un discurso sobre eso. Al contrario, el capitalismo, ¿no? Como sistema de creación de riqueza, instrumentaliza el racismo para poder implementar este sistema, ¿no? De creación de riqueza, porque lo que tú necesitas en un sistema capitalista es mano de obra, y mano de obra lamentablemente cada vez más barata, ¿no? Entonces, el sistema, digamos, la lógica vertical del racismo te ayuda a mantener, pues, la creación y producción y reproducción de mano de obra barata, porque la mano de obra barata es la mano de obra de personas racializadas, como inferiores, negros, indios, ¿no? Y si pensamos a nivel mundial, hay que ver dónde están las fábricas, dónde se producen las mercancías, ¿no? A gran escala, ¿no? Entonces, creo que, creo que esta discusión, y con esto voy a cerrar esta pregunta, ¿no? Creo que la discusión sobre qué sistema es mejor o peor para enfrentar el racismo es una discusión equivocada, ¿no? O sea, no se trata de qué sistema es peor o mejor, se trata de que en ningún sistema actualmente, ¿no? Hay un interés para enfrentar el problema. Entonces, en ese caso, capitalismo y socialismo, pues están muchas veces igualados, ¿no? Ujú. Para peor. Bueno, y también la polarización gigante que también hemos vivido, aparte, ¿no? De un país tan dividido por ideas, es que la mitad pensaba, ¿no? Que un candidato representaba la gobernabilidad del tiempo, ¿no? Con discursos, por ejemplo, de tienes que salvar al país, ¿no? Y por otro lado teníamos un candidato que decía hay que reorganizar al pueblo, hay que empoderar al pueblo, ¿no? ¿Esos discursos consideras que han traído este tipo de polarización? Claro, esos discursos han exacerbado, o sea, han sacado cosas que ya existían antes, no han creado nada nuevo, ¿no? Han sacado cosas, ¿no? Porque, o sea, hay que recordar un poco, como haciendo como un retroceso, ¿no? En la serie que estamos viviendo. Vayamos a, no sé, al capítulo de los inicios de la pandemia, ¿no? Cuando la gente en redes sociales compartía casos de familiares, de vecinos que mantenían encerradas a trabajadoras del hogar en sus casas, ¿no? O sea, que no les permitían salir, que no les permitían regresar.
para que no corrieran riesgo de contagio, ¿no? Luego se implementaron estos hoteles, y esto lo sé de primera mano, lamentablemente, se implementaron hoteles en las afueras de Lima, donde la gente llevaba a estas trabajadoras del hogar, las encerraba ahí durante 15 días, les hacían las pruebas y tal, y luego, ¿no?, las metían a sus casas por largas temporadas. O sea, ahorita estamos viviendo un nivel de polarización, de racismo, etcétera, distinto en el contexto, porque estamos en un contexto electoral, pero, o sea, las cosas antes no eran mejores, ¿no? Entonces también hay que ponernos en la perspectiva. Lo que hay ahorita es una instrumentalización de estas separaciones, de estas sospechas, de estas como divisiones, de estas distancias. Y es una instrumentalización terrible porque ahorita, por lo que yo veo, la gente está a punto de agarrarse a puñetes y patadas en las calles, ¿no? O sea, eso es lo que está así nomás de ocurrir por estas cosas que tú dices, ¿no? O sea, hay esta idea de que votar por una candidata es votar por el Perú, por la democracia, por Bolognesi, ¿no? Y un poco más por la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? O sea, por favor, ¿no? Me da bastante pena, pero digamos, o sea, en contextos electorales hay mucha emocionalidad y racionalidad. La gente no está en la actitud de ponerse a evaluar qué cosa está pasando, qué cosa estoy consumiendo, ¿no? Pero la propaganda, nuevamente, lo terrorífico de estos paneles, más lo terrorífico de los medios de comunicación propagando todo el tiempo propaganda, creo que nos han llevado a un escenario casi de la República, de Weimar previa Mm. a la guerra, previa al ascenso, bueno, los inicios del ascenso nazi, ¿no? Es como, o sea, una propaganda increíble. Y esto lo conversaba con algunos amigos, ¿no? Es como en los chats familiares de WhatsApp, ahí está casi como guerra fría, ¿no? De mejor no hablemos de política. Mejor no hablemos de política, porque una vez que alguien empieza a hablar, ¡pum!, ¿no? Empieza como una batalla campal. Y Sí, eso me parece como bastante terrible, porque eso es bastante conveniente para un poder, este, para un poder autoritario, porque lo que tú quieres cuando eres una dictadura, un poder autoritario, es que la gente no hable, ¿no? Que las cosas estén tan así que mejor no hablen, que la gente no hable, que no se organice, que no se pongan de acuerdo, ¿no? Entonces, esto es bastante, bastante terrible. Y ya lo hemos vivido, ¿ah? Los años 90 eran un poquito así. claro. Bueno, yo no estuve en ese tiempo, aún no nacía. Pero sí, siento que esta campaña política también hay esto de, como tú dices, ¿no? Stop, no hay que hablar de eso porque no hay que pelearnos por dos candidatos que ni saben que existimos, ¿no? Hay que conservar la amistad. Pero también ha habido otra cosa, que es que las personas han sacado lo que realmente piensan, ¿no? Personas que tal vez eran tus amigos, digamos, en esta campaña electoral. em, Han proliferado y han tenido las emociones a flor de piel que realmente ha sacado lo primero que se les ocurría. Entonces, las redes sociales han sido un instrumento para, digamos, son un instrumento para mostrar y denunciar, pero también son instrumentos utilizados para decir cualquier cosa que se te viene a la cabeza, pues, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y mira, y las redes sociales han sido claves para el ascenso de Bolsonaro en Brasil y Trump en Estados Unidos, ¿no? O sea, son funcionales para el autoritarismo. Y esa es una discusión abierta ahorita, ¿no? O sea, las redes sociales, creo, bueno, hubo una etapa de idealización donde la gente decía, wow, qué increíble este espacio, ¿no? Y podemos hacer carrera como community managers y, ¿no? Qué lindo. Y ahora tú puedes, bajo la idea además de que todos somos emprendedores, puedes trabajar en tu casa y estar en las redes todo el día. Un momento, ¿no? Las redes son espacios, primero, todos trabajamos gratis para, para quienes rentabilizan las redes. Eso es lo primero. Y bajo el modelo
como funcionan las redes es, mientras más molesto estás en las redes, más tiempo pasas en las redes y más rentable eres para quienes pues son propietarias de las redes. Entonces, tú habrás visto, o seguramente has escuchado comentarios de que la gente pasa más tiempo en las redes sociales en estas épocas electorales, compartiendo mensajes, opinando, comentando, ¿no? Y lamentablemente, esto que te decía, la gente cuando está más molesta pasa más tiempo en las redes. Cuando la gente está más molesta en las redes, pasa más tiempo en las redes. Es más difícil de desprenderse. Es una espiral de odio, es una batalla. Lamentablemente, ¿no? Hay que decirlo también, que el modelo en el que estamos viviendo, el modelo de comunicación, quiero decir, creo que también tiene mucha relación con la manera como usamos las redes, ¿no? O sea, gran parte de la información que consumimos la obtenemos de las redes sociales, ¿no? Porque la gente está compartiendo, no sé, entrevistas, videos, links, lo que fuera. Y en paralelo tenemos medios de comunicación que están desbarrancándose económicamente y también su prestigio se está desbarrancando. Entonces es un escenario bastante complejo, ¿no? Y creo que además cada red tiene sus propias características, ¿no? Por ejemplo, WhatsApp, ¿no? Ujú. Un canal maravilloso y esplendoroso para la transmisión de fake news, de desinformación, ¿no? Donde tu tía, tu abuelita, tu tío, tu primo te manda videos y te dice, oye, yo solamente estoy compartiendo la información, ¿no? La información es, oye, la Tierra es plana, ¿no? O sea, pucha. Ujú. Claro. No, es como, oye, no me compartas esto, pues. No, pero ya cada uno saca sus conclusiones, ¿no? Oye, Ya ve tú si crees o no. no, ya ve tú, es como, ay, ay, ay. Sí, es verdad. Y bueno, tú, digamos, si es que la democracia, los procesos democráticos, bueno, entendía democracia ya, no sé, es un discurso que se ha agarrado como si nada, y la voluntad ciudadana también, ¿no? Y llegamos al bicentenario con un presidente, además profesor de primaria, rural, de una institución educativa pública. ¿Qué sensación te deja que Pedro Castillo pueda convertirse en el próximo presidente? Pues es una sensación compleja también, porque, a ver, yo en primera vuelta o sea, no tenía dentro de mis simpatías a Pedro Castillo. Yo prefería otras opciones. No, pero tampoco es que voy a hablar en... Yo estaba como esperando que Verónica Mendoza pase a la segunda vuelta, o que gane. Me gustaba su proyecto y tal. Ujú. Pero digamos, en este contexto, Pedro Castillo ha sido una sorpresa para muchísimas personas y para otras no, pues, ¿no? Porque ha tenido sus seguidores y tal. Pero de la manera como se ha desenvuelto la segunda vuelta, ¿no? Con un sector ultra rancio y ultra poderoso en el Perú, haciendo todo lo posible para que no gane este candidato, o sea, a mí, como persona, ¿no? Como ser humano que se emociona, a mí la candidatura de Pedro Castillo me empezó a parecer como importante, porque está sacando lo peor de la gente. eh, y eso es necesario de ver, es necesario de ver, porque lo peor de la gente en contextos no electorales se manifiesta de otras maneras, ¿no? O sea, no es que la gente es racista en el momento electoral y después ya se olvida y todos, ¿no? Se persignan y tranquilos, todos somos buenos ciudadanos. No es así. Después de épocas electorales, el racismo, o sea, está la vida cotidiana, la normalidad del racismo en países como el Perú es la aplicación de políticas, ¿no? La aplicación de programas, ¿no? La, la, la continuación de una normalización de la pobreza en los Andes, en la Amazonía, o sea, eso es, ¿no? Entonces, creo que muchas personas están viendo ahorita lo que significa esta candidatura, más allá de lo que se diga sobre ella, que es improvisada, que se armó en el camino, que cerró y tal, o sea, hay cosas que trascienden esas características
de la candidatura de Castillo. Y es simbólico, ¿no? Que finalmente, después de 200 años de república, una persona como él, que representa además a un colectivo importante, ¿no? Es sindicalista, es maestro, ¿no? Es una persona arraigada en los Andes, ¿no? Ujú. Eso es importante de resaltarlo. Que alguien como él llegue a ser presidente es importante, es bastante simbólico y a nivel de representación creo que va a haber bastante impacto, espero, positivo en las personas más jóvenes, que van a ver a alguien como él en ese puesto, ¿no? Ahora, tampoco es que hay que idealizar esto, ¿no? Como pasó en Estados Unidos, o sea, Barack Obama no resolvió el racismo en el país. Ujú. Entonces, Pedro Castillo, su llegada no va a resolver nada por sí mismo. Va a ser importante, va a empoderar seguramente a muchas personas, muchísimas personas, pero hay que estar atentos también y creo que cada uno desde la posición que nos toca, saber empujar también la implementación de políticas para resolver los problemas del Perú, ¿no? Y esto, es algo que he estado como pensando, ¿no? Hay una actitud muy generalizada, ¿no? En mi generación y también espero que no en las generaciones que vienen, pero que heredamos precisamente de esos años apolíticos, de los años 90, que es esto de yo no me meto en política. Cuando alguien pregunta, oye, ¿entrarías en política? A veces amigos, colegas dicen, oye, no, ni hablar, ¿no? Es como, casi como si te dijeran, oye, te meterías de cabeza a ese tacho de basura, ¿no? Y eso es importante de cambiarlo y creo que la tarea de cambiar eso no es una tarea de los políticos. Lamentablemente a los políticos corruptos les conviene ¿no? esa idea. O sea, mientras la gente le tiene más asco a la política, mejor para quienes están beneficiándose de manera corrupta de ella. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Es que en este gobierno, y también en los que vienen, Ujú. creo que la ciudadanía tiene que atreverse de una manera más activa a entrar en política, a hacer política electoral, política partidaria, ¿no? Pero también personas capacitadas, personas que tienen bastante experiencia trabajando en diferentes cosas, tienen que servir también, o tienen que considerar la posibilidad de servir al país también dentro del Estado, ¿no? O sea, hay que romper esa muralla, o sea, es terrible, ¿no? Que cuando te pregunten, oye, ¿entrarías en política? Tu primera reacción sea no. Qué miedo. Claro, ¿no? Y entonces, o sea, son estas cosas que yo no sé en qué espacios podemos empezar a resolverlos, de qué manera, porque, no sé, el Congreso, que es un espacio de diálogo, pues es en realidad más bien como un centro de operaciones, no sé, de los bajos fondos, ¿no? O sea, Ujú. están ahí, en fin, pero creo que eso es algo importante también, ¿no? Que la ciudadanía, desde la ciudadanía tenemos todos, todas, un papel que jugar también. Claro, porque igual no se trata solamente de un tema de porque es mujer me representa o porque es indígena me representa o porque es de la... O sea, no se trata de eso, porque a veces Exacto. tenemos, digamos, políticas como Keiko Fujimori, que es mujer, pero no es representada por la mayoría de mujeres. Entonces, claro, ese es el tema. ¿Cómo creas espacios para personas diversas también, pero que estén capacitadas para, pues, hacer política en nuestro país, ¿no? Sí, sí, totalmente, es claro, exacto. Ujú. Una mujer presidenta no resuelve el machismo Claro. solamente porque llegó, o sea, ya no es que el Ujú. machismo, pum, se acabó. Sí. Sobre Obama, la escritora Rebecca Solnit en Estados Unidos decía, ¿no? El problema con él es que quienes votamos por él esperando que con él se iba a resolver los problemas y tal, luego de votar, luego de ponerlo en la presidencia, nos fuimos a nuestra casa y nos cruzamos los brazos a esperar que él resolviera todo, ¿no? Ujú. Guardando las diferencias, ¿no? Creo que a un político como Castillo no hay que verlo solamente
con esa distancia de, ok, él se va a encargar de resolverlo, porque esa es la distancia ideal para luego uno lavarse las manos y decir, ah, ya, o sea, él no lo hizo, da igual que entre un indígena, da igual que entre un profesor, un sindicalista, porque todos son unos inútiles, ¿no? O Ujú. sea, eso es también el peligro, y es algo que ojalá dentro de su partido, su organización, lo entiendan, ¿no? Porque es penoso, pero también le pasa mucho a las mujeres, uno escucha testimonios, ¿no? Es como cuando una persona entra por primera vez a un lugar y lo hace mal, esa descalificación hacia su trabajo se traslada hacia el colectivo, ¿no? Entonces, si un indígena entra a la presidencia como presidente y lo hace mal, ok, todos los indígenas lo van a hacer mal, así que mejor, o sea, el camino, la solución no va por ahí, no es la solución no es la diversidad. Entonces, hay este peligro y no sé, nuevamente, ¿no? Yo he visto a muchos amigos, muchos colegas, gente de diferentes lugares, mirar con un escepticismo también atravesado de racismo la candidatura de Pedro Castillo, ¿no? O sea, hay esta mezcla de clasismo, racismo en el escepticismo, en el hecho de, ok, yo no voto ni por Keiko ni por Castillo, yo estoy acá en el medio, ¿no? Como si el medio fuera un lugar justo Ujú. o necesariamente racional, ¿no? O sea, el medio también es un problema en diferentes circunstancias. Es como el medio puede ser ponerte de perfil, taparte los ojos, los oídos, ¿no? O sea, o esta idea que hoy día vino cuando Keiko Fujimori está impugnando 800 y pico de actas, Ujú. alguien decía en Twitter, ambos lados tienen que evitar este discurso sobre el fraude, ¿no? Sí, Es como, ok, tú quieres ubicarte en el centro, pero lo que está haciendo Keiko Fujimori no tiene dista mucho. comparación. Ujú. O sea, por eso es también esta posición, este escepticismo es problemático y tampoco es una posición muchas veces cómoda, ¿no? Pero, pero creo que lo que estoy tratando de decir es que creo que a todas las personas que vivimos en el Perú, bueno, estoy en Estados Unidos, pero o sea, mis planes son volver, ¿no? Y también, o sea, bueno, en fin, hay bastante gente viviendo, peruanos viviendo fuera, haciendo cosas Ujú. para el Perú, ¿no? Pero, o sea, creo que a todos y todas nos corresponde también trabajar porque los gobiernos sean buenos gobiernos, ¿no? O sea, no Bajo esa, simplemente... ¿Mm? sí. No, continúa, continúa. No, eso nomás, o sea, no, creo que a todos nos corresponde, el Estado nos pertenece a todos, ¿no? El Estado no es propiedad, o sea, no es un departamento que alquilamos para el gobernante y lo dejamos ahí, no, o sea, Sí, claro, bajo esta premisa que también comentabas, ¿no? Sobre quedarse quieto porque se piensa como ya se logró traer una persona de los Andes a la presidencia, hay que dejar que le haga todo, ¿no? Hay que ser una ciudadanía activa, crítica, pero dejando de lado los escepticismos un poco, ¿no? Entonces, después de todo este golpe ha sufrido la sociedad peruana de esta polarización total, como peruanos, tú escribiste, ¿no? Un tuit o un post en Facebook, no sé si recuerdo, sobre el abrazo, ¿no? ujú. Sobre qué pasa, qué hacer luego de todo esto. ¿El abrazo va a solucionar todo? ¿Cuáles son los retos, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que crees que depara para esta lucha contra la discriminación, que se ha visto totalmente mediatizada también, para el país y con miras al bicentenario? Eh, o sea, podemos hacer muchísimas cosas, desde lo más chiquito, ¿no? De lo más chiquito que no es insignificante, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando en tu grupo de Facebook la gente está compartiendo cosas racistas, machistas, discriminatorias, en lugar de irte o en lugar de quedarte callado, callada, o sea, hay que hacer algo, hay que decir, oye, eso está mal, por esto y por esto y por esto. O sea, hay que comprarse el pleito, ¿no? En el lugar donde tú trabajas, ¿no? También hay que hacerlo, donde estudias, en fin, ¿no? O sea, hay una pelea constante que dar. Pero digamos a nivel macroestructural, hay gente a la que le parece todavía como muy pintoresco hablar de la representación
de, o de incluir personas, peruanos, peruanas, indígenas, negras y eh, de los diferentes componentes demográficos del Perú, ¿no? LGTBIQ+, los trans, ¿no? En fin, de incluir a estos colectivos, a representantes de estas comunidades, pueblos, etcétera, en gabinetes de ministros. Y hay gente que dice, oye, no, pero o sea, eso no es la solución, porque, o sea, ya tuvimos a Susana Vaca, ¿no? Una representante afroperuana del ministerio y o sea, no hizo nada y entonces eso no es el camino. Ok, eso es un problema porque si tú no tienes una actitud hacia la diversidad constante, tú regresas a un default, ¿no? A una normalidad que es la mediocridad mestiza o la mediocridad blanca, ¿no? Porque hay que recordar que, por ejemplo, en el gabinete de Pedro Cateriano, ¿no? Breve, llevó él a un ministro de Trabajo que no tenía experiencia, ¿no? Entonces, yo me pregunto si eso es lo normal. Eso es lo normal. Los gabinetes de ministros, pues es triste y hay que reconocerlo, están llenos de una mediocridad que se asumen como normal, ¿no? Y a veces también gente con capacidad para ciertas cosas de pronto están transitando por ministerios como, no sé, como condes o condesas, ¿no? O sea, de un ministerio se van a otro. Qué es lo que quiero decir, no? Que la diversidad es un asunto de fondo, no es un asunto pintoresco, ¿no? Y que cuando tú cuando tú incluyes a personas indígenas o a personas negras en un gabinete de ministros, estás mandando mensajes, pero también estás rompiendo con una estructura, ¿no? Y esa conducta necesita continuidad, porque nuevamente, si estamos hablando de que un presidente o una presidenta mujer o un presidente indígena no va a cambiar nada por default, tampoco un ministro o una ministra va a cambiar nada por default, ¿no? Y alguien me preguntó, me hizo esta pregunta, ¿no? De, oye, mira, Susana Vaca del Ministerio de Cultura y no cambió nada. Pues también hay que pensar que quizás Susana Vaca no era la mejor opción pensando en alguien afroperuana para ese ministerio, ¿no? Pero lo cual no quiere decir que no haya personas afroperuanas súper calificadas para el puesto, Sí, correcto. ¿no? O sea, no estoy diciendo que ella sea descalificada, pero o sea, no se trata de, o sea, hay que también saber ver los méritos de las personas en sus propias diversidades, ¿no? Entonces, o sea, eso es algo que también se puede y se debería hacer. A cuestiones a nivel de modelo político, por ejemplo, eh, debería haber mayor acceso, mayores facilidades para que los pueblos indígenas, ¿no? Pongan representantes en el Congreso. Sí. Porque la normalidad no puede ser que haya uno o que no haya ningún representante indígena en el Congreso. O sea, esa es la normalidad, ¿no? O sea, pero esa normalidad es absolutamente anormal, ¿no? Y, por ejemplo, nuestro hermano país de Chile, ¿no? Como nos gusta decir, o sea, está poniendo muchos constituyentes de pueblos indígenas en la asamblea, ¿no? Que van a tener. Eso es súper positivo y deberíamos verlo como un horizonte que nosotros podemos tranquilamente superar. Bueno, Marco, creo que hemos hablado un montón, incluso nos hemos extendido. Te agradezco mucho por esta entrevista, por esta amplia profundización de estos temas. Son muy necesarios. Incluso me parece que han sido un poco olvidados por la coyuntura, pero no deben serlo. Te agradezco y nos veríamos en una próxima ocasión. No, muchísimas gracias y feliz de conversar con ustedes cuando quieran y ojalá que, pues que las personas no, en verdad no hay que desesperanzarnos, ¿no? Eso también es importante reconocerlo. O sea, este es un momento horrible, feo, pero no hay que perder la esperanza ni el optimismo. Esto va a pasar. Los países son máquinas que duran muchísimo más que las personas, ¿no? ¿No?
y se transforman, cambian, se separan, pero hay que mantener como la esperanza, ¿no? No la calma, ¿no? Hay que mantener la esperanza y también como saber dar la pelea cuando hay que darla, ¿no? La pelea, la presión como ciudadanos, ¿no? Sí. Muchas gracias, Marco.